Buenos amigos, este viernes es el día en que el presidente de la República rinde cuenta a la nación de su último ejercicio de acuerdo a la Constitución de la República, pero igualmente es la fecha de la independencia nacional. El presidente normalmente habla ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, no es la Asamblea Nacional, como siempre se ha dicho. Y recuerdo que esa corrección me la hizo una ocasión nuestro mutuo amigo y bien recordado amigo Cuchito Álvarez, cuando me dice, no, el presidente no habla ante la Asamblea Nacional, el presidente habla ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados. El presidente habla ante la Asamblea Nacional. Bueno, eso... El 16 de agosto cuando se juramenta. El 16 de agosto. Nada más. Nada más. Y entonces esa observación que me hizo siempre la tomo en cuenta. Pero en el día de ayer los tres principales partidos de la oposición, me refiero al Partido Fuerza del Pueblo, al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Dominicano, están solicitando al presidente que responda frente a situaciones que ellos señalan que no están muy bien. Ayer hubo una rueda de prensa en el Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el ingeniero Juan Temístocles Montaz, donde hizo algunas precisiones sobre los temas que esa organización entiende el presidente debería responder. Está hablando de bajo crecimiento económico durante el 2025, dice que hay incertidumbre económica precisamente por eso. Está hablando de la situación básicamente eléctrica también, porque ayer sucedió un evento que retoma el tema sobre el sector eléctrico y está hablando incluso hasta de seguridad pública. En ese mismo tenor se ha pronunciado también el partido Fuerza del Pueblo, que incluso en el día de ayer me llamó poderosamente la atención en una rueda de prensa que encabezó el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, está hablando que en realidad la pobreza monetaria, la pobreza general en República Dominicana es de un 60%, si se mide, dice él, si se mide a partir de los ingresos. Él dice si se mide... Parámetro internacional de medición de ingresos. De ingresos. Dice que si se toma ese parámetro de medición internacional, la pobreza en la República Dominicana no es de 16 puntos, qué sé yo cuánto por ciento, que se habló al finalizar el año 2025, sino de un 60%. Y igualmente colocan eso dentro de lo que el presidente de la República debería responder. Hay quienes se van más lejos, dicen que en vez de dentro de esa rendición de cuentas está igualmente que el presidente pida perdón al país por los actos de corrupción que han ocurrido. Básicamente hablan de Intran y hablan de Senasa. Ese es el cuadro que hay, el escenario que que existe en la actualidad previo a esta intervención del presidente de la República. Normalmente el presidente de la República rinde cuentas, pero realmente siembra muchas expectativas por los anuncios nuevos que hace de obras de infraestructura, de programas, proyectos que siempre el gobierno tiene en carpeta, y básicamente de eso se nutre la intervención de los presidentes y en este caso del presidente Luis Abinader. Uno espera que además de rendir cuentas, esas cuentas se rinden de manera muy rápida de las diversas instituciones que el presidente entienda que debe rendir cuentas porque él deposita la memoria del gobierno ante el Congreso. Memoria que nadie lee. Sí, que nadie lee. Bueno, algunos medios se interesan por ir a casos muy específicos. Muy específicos. Muy específicos, pero normalmente, vuelvo y repito, las expectativas están en si habrá o no habrá cambio, o en los proyectos de obras de infraestructuras y proyectos institucionales que pueda presentar el jefe de Estado. Bueno, el preámbulo a la presentación del presidente de la República, de todos los presidentes que uno le ha dado seguimiento, que hace bastante tiempo que hemos dado seguimiento a por lo menos a 5 o 6 presidentes, ¿verdad? Sí. 6 no. Bueno, de Balaguer a la fecha. De Antonio Guzmán para acá. Sí, digo de Antonio Guzmán. En el caso mío, en el caso tuyo también, que tenemos un ejercicio más o menos contemporáneo. Se dan estos escarceos previos
y el escarceo posterior de que el presidente no llenó las expectativas. Siempre es un cliché que tienen acuñado todos los dirigentes de la oposición en cualquier periodo de gobierno. Entonces, en este caso, se le pide al presidente que hable sobre tal cosa. El presidente tiene su propia agenda, habla de lo que entiende que debe hablar. Si el presidente habla de la corrupción, de seguro que lo va a enmarcar dentro de lo que ha sido su postura frente a los hechos de corrupción. Si habla de eso, va a decir, bueno, antes los hechos ocurrían y no había consecuencia, ahora nosotros sometemos a la justicia a los corruptos. Eso por ahí, por esa línea, a los presuntos corruptos. Lo que se mencionan en hechos que pueden tipificarse de corrupción administrativa. Por esa línea se va. El caso del bajo crecimiento también tendría una explicación, de que, bueno, que el continente creció poco también. Siempre habrá una explicación. La rendición de cuentas, que no es tal, porque lo que hace el presidente de turno es un recuento de los hechos que entiende que son más relevantes en materia de infraestructura, menciona cualquier cantidad de proyectos que entiende que son importantes, de gran impacto para el desarrollo del país, acciones en otros ámbitos que pueda considerar que establecen cierta diferenciación entre su administración y la anterior, o las anteriores, y siempre se va por ahí el presidente de la República, y luego hace una suerte de proclama en proyección de la esperanza. Todo eso lo han hecho los presidentes y lo ha hecho Luis Abinader ahora y lo seguirá haciendo, porque es una norma que el presidente no va a sembrar incertidumbre en un discurso. El último que puede hablar de incertidumbre es el presidente de la República. Para el presidente de la República, a lo sumo puede hablar de dificultades, pero va a matizar de que el país va por buen camino y que seguirá siendo manejado por el camino correcto. Eso es el ABC de la gestión presidencial. Sí, es el estilo que se ha impuesto en el país a través de los años. Sí. Y normalmente esto, como tú señalas, siempre se produce en un marco de escarceo, oposición y gobierno. Es decir, que normalmente el gobierno traza su agenda después que el presidente habla de que los funcionarios vayan a defender lo que dijo el presidente de la República, y la oposición sencillamente también traza su agenda para rebatir y desmeritar lo que dijo el presidente de la República. Ese es parte del ejercicio democrático en la República Dominicana, pero obviamente que en esta ocasión el presidente de la República le toca hablar en un escenario no tan favorable. Es decir, él en los últimos días ha tenido una gran actividad entregando obras tanto en la capital como en pueblos del interior del país, y yo pienso que esto es parte precisamente de tratar de revertir esa situación un poco incómoda que ha estado enfrentando el gobierno ya en el curso del 2025 y en el curso de este año. Lo que hay que esperar que el presidente en su discurso, en su exposición, trate realmente de pintar un panorama totalmente distinto, es decir, distinto a la expectativa que se tiene o a las interpretaciones que se tiene sobre la situación del país. Y el presidente es el más llamado a sembrar optimismo. Es decir, claro, ningún presidente siembra, como tú dices, optimismo. Siembra pesimismo. Pesimismo. En el caso, siembra optimismo. Rapidito, en el caso de que planteó la Fuerza del Pueblo, bueno, es verdad, hay un método de medición del ingreso para medir la pobreza, sobre todo la pobreza monetaria. Pero también el Banco Mundial cambió los parámetros para establecer cuándo una persona es pobre o es clase media. Sí.
O sea que Sí, viven cambiando vive con $2 al día, o sea, algo así. Exactamente. Miren, antes de irnos, porque México ha pagado un costo muy alto con esta operación donde se dio muerte a Nemesio Cervantes, alias El Mencho. 70 muertos es el saldo final que dan las autoridades mexicanas de este operativo que se hizo en Tapalpa, es un pueblito de Jalisco. Descubrí ayer que es un pueblito turístico, es decir, donde va mucha gente a practicar el turismo. Pero se plantean muchas expectativas porque México es sede del Mundial de Fútbol, es decir, es sede con los Estados Unidos. Es decir, algunos partidos se van a celebrar en México y ya se están planteando algunas situaciones en términos de seguridad y cómo los amantes del fútbol podrían estar expuestos a ese temor de que en México pueda ocurrir cualquier hecho de seguridad que le impacte a quien vaya a disfrutar de un partido de fútbol. Pero México tiene una liga de fútbol bastante intensa y amplia. Sí, Claro, no tiene ningún sentido. pero óyeme, a consecuencia de la operación que se hizo para matar al Mencho, hubo que suspender los partidos de fútbol en algunas zonas de México. Y lo que quiero llamar la atención es hasta dónde el narcotráfico ha crecido en México. Y miren las consecuencias que tiene el hecho de que se convirtió en el más buscado, el narcotraficante más buscado en México, dueño del principal, del mayor cartel del narcotráfico en México. Mire el costo, estamos hablando de 70 muertos, entre ellos 24 miembros del ejército. Oye, una guerra. Fue una guerra. Entonces, eso indica que de alguna manera hay que ver, porque lo que sucede en México es que normalmente tú quitas a un jefe de un cartel del medio, pero vienen los sustitutos. De inmediato. Sí. Terminamos.